Damos un vistazo a lo que sucede en Perú. Allí está nuestra compañera Carmen Alvarado y una voz autorizada para tocar un par de temas importantes respecto del Perú. Carmen, contigo. Actualizando la información y en este caso vamos a abordar un tema complejo, difícil, que se viene atravesando en diversas regiones en todo el territorio nacional. Me refiero a los incendios forestales. Ya está conmigo el defensor del pueblo, el doctor José Gutiérrez. Yo le agradezco mucho por este espacio porque hay situaciones de qué hablar. Y tengo entendido que también ya hay recomendaciones que se han dado a las instituciones involucradas. Hay varios focos en estos momentos. La pregunta que se hacen en la comunidad internacional que nos están viendo, ¿por qué Perú no está pidiendo cooperación internacional a países que en estos momentos o que con anterioridad han tenido escenarios similares? Por ejemplo, Chile, los incendios forestales en Viña del Mar, Canadá, también un país que ha atravesado esto, pero me gustaría conocer sus perspectivas y también las comunicaciones y las recomendaciones que se está dando a las instituciones por parte de la Defensoría del Pueblo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros ya emitimos un informe hace 3 días, ¿no? Este informe ha sido producto del permanente monitoreo sobre este desastre medioambiental muy grande y que nos hemos visto de alguna forma forzados a levantar nuestra voz de protesta porque se ha minimizado de este impacto, ¿no? Y sobre todo porque esto no es de noche a la mañana, esto ha sido un proceso que ha ido escalando, primero en la zona de la Amazonía, luego se ha trasladado en la parte de sierra. Hay varios conceptos allí. Por ejemplo, en la sierra se tiene todavía hasta ahora el concepto de que si no se queman los pastos, entonces no va a haber lluvia. No, eso ya está probado científicamente que no es así. Sin embargo, todavía queda eso, entonces falta una labor de concientización, pero ahora que ya ha sido desarrollado todo este escenario triste para muchas personas, porque ha enlutado a cerca de 20 familias, ¿no? Y tenemos casi un centenar de heridos ya hasta el momento reportado, implica entonces que no solamente la afectación es a la biodiversidad, que de por sí ya ha sido afectado grandemente, sino también está lesionando a las familias y los está desapareciendo sus chacras, sus sembríos, sus casas. Entonces es un tema muy difícil. Lamentamos un poco como país que no asumamos la respuesta rápida. Se refiere a la declaratoria de estado de emergencia que ha sido tardía por parte del Ejecutivo. Claro, mire, o sea, si esto lo hubiéramos monitoreado adecuadamente con la logística necesaria, que son los helicópteros, los aviones de traslado, gente especializada en este manejo de incendios, en fin, hubiera habido un sistema integrado de comunicación con los gobiernos regionales, gobiernos locales. Yo creo que no hubiera necesidad de hacer una emergencia, pero por un lado, dejas que escale, no haces nada y ni siquiera lo declaras en emergencia para que las entidades puedan disponer de sus recursos, hacer los traslados internos para poder mitigar toda esta acción. Son herramientas. Al final, la declaratoria de emergencia no es algo que está gaseoso como puesto ahí, sino es una herramienta jurídica que permite a los gobiernos regionales y gobiernos locales disponer de sus pocos recursos, hacer los traslados económicos para poder desplazarse y rápidamente acudir a las emergencias. Ahora, una consulta, defensor. En las últimas semanas, desde que se desencadenó estos focos de incendio, los gobernadores regionales se han comunicado con la Defensoría del Pueblo advirtiendo esta situación y la necesidad de esta declaratoria de estado de emergencia, pero también ambiental, ¿verdad? Porque son cosas distintas y en estos momentos serían herramientas valiosas para poder mitigar los incendios. Bueno, entendiendo que la mirada es de un contexto de cambio climático, lo que hay que hacer es una alerta mundial. Nunca como hoy se ha visto la vaciante de todos los ríos de la Amazonía, afluentes de la Amazonía. Han quedado pueblos enteros prácticamente desconectados. No hay agua. Sequía total. Sequía total. O sea, esto es casi nunca visto. Estamos en una emergencia roja. Internacionalmente esto tiene que entenderse así. Entonces, no es que nosotros quisiéramos ser alarmistas, pero las condiciones del cambio climático está afectando gravemente a nuestro país. ¿Por qué? Por la insensibilidad de los países que emiten gases de efecto invernadero y que no se hace nada por mitigar esas cosas. Entonces nosotros, sin tener las grandes industrias y sin contaminar como contaminan los países industrializados, nos sentimos afectados
y no hay el soporte económico, el soporte de mitigación, ni siquiera la mirada integral para poder de alguna forma socorrer en estos momentos, Es ¿no? un punto muy importante, teniendo en cuenta que también ya hay escenarios o prácticas en la región, aquí en América Latina, que sí están tomando con mucha atención al cambio climático, incluso a lo que podríamos llamar desplazados por cambio climático. Pero voy a volver al terreno porque también ayer estuvimos en una movilización cerca del Congreso de la República y estábamos con organizaciones sociales y hablaban acerca de la ley antiforestal. ¿Se está pidiendo de la Defensoría del Pueblo la derogación al Congreso de la República de esta ley? Mire, un tema es combatir lo ilegal, que no necesitas ninguna ley, o sea, combatir la minería ilegal, combatir el narcotráfico, combatir la tala ilegal, no necesitas ninguna ley. Lo que necesitas es ley para zonificar, para mejorar, para aprovechar adecuadamente los recursos, porque ahorita hay una disputa muy grande al interior de las comunidades de los pueblos indígenas. ¿Cuál es? Que ellos también quieren tener hoy una mirada distinta a la cosmovisión original que tenían. Entonces ellos quieren desarrollarse, entonces vas a encontrar comunidades indígenas o nativas que hoy día son productores de cacao, o que son productores de palma, o que son productores y que no pueden hacerlo porque sencillamente están pues ya circunscritos en bosques, en zonas declaradas como reservas de carácter. Entonces, esa convivencia tiene que ser con una política pública diferenciada, pero desde el más alto nivel. Y eso no se cambia con una ley, es un sistema. Y por eso es que ahora en noviembre, a fines de noviembre, nosotros tenemos un evento con todos los pueblos indígenas del Perú en la ciudad de Pucallpa, porque el Estado tiene que decirles a ellos cuáles son las políticas diferenciadas que se va a implementar y cuál es esa alianza que debemos tener con ellos para proteger justamente nuestra Amazonía. Porque ellos son los verdaderos protectores de la Amazonía, porque cuando ingresa el narcotráfico, cuando ingresa la minería ilegal, la alerta temprana viene de ellos. Por supuesto. Y entonces cuando el Estado prácticamente mira de lado, de un costado esa realidad, es lo más perverso. Entonces, por eso es que la demanda nuestra es para que el Ejecutivo, sobre todo, que tiene la herramienta financiera para poder desarrollar programas, actividades y proyectos de inversión acordes, digamos, con el desarrollo que queremos, tiene que estar presente en la zona. Y sobre todo también la convivencia o la forma de cómo están encarando la presencia de economías ilegales en esos terrenos, que es algo muy grave que se ha visto. Ahora, me gustaría dar algunas cifras concretas. ¿Cuántos focos activos? Aparte de las recomendaciones que usted también nos ha mencionado, ¿qué acciones o medidas debería o recomienda la Defensoría del Pueblo inmediatamente para poder mitigar estos incendios? Por ejemplo, le hablaba de la cooperación internacional. ¿Usted considera que esto ya estamos a un nivel de poder solicitar cooperación internacional a cuadros técnicos de afuera? Las afectaciones han ido de menos a más. El año pasado también hubo variantes, el año pasado son vaciantes de los ríos, pero no en la escala que hoy se ha visto, porque son 3 meses continuos e ininterrumpidas sin lluvia, y naturalmente esto sí afecta gravemente la biodiversidad de la Amazonía y sobre todo no solamente son las personas, también es toda la biodiversidad, todas las fuentes de agua que se van secando y de alguna forma eso afecta gravemente con la vida misma de las personas, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero otro, las cifras que usted indica, ¿no? Para nosotros es grave que hoy día todavía tengamos 46 incendios activos, ¿no? Probablemente lleguemos en la cifra final a 500 focos de incendio, porque ya hemos superado las 400, con lo que estamos con la latencia en estos momentos, y vamos a llegar tranquilo a 500 en el curso de todo este tiempo más, porque todavía no está lloviendo y SENAMI ha informado que es probable que las lluvias todavía aparezcan en el mes de octubre. Con esas lluvias sí se mitigan, se apagan todos los incendios y ojalá así sea. No obstante, las cifras de pérdidas de vida humana y también va acompañado de pérdidas económicas. No se olvide usted que el flujo del transporte que se traslada a las comunidades nativas es a través de los ríos. Y al quedar, digamos, las comunidades prácticamente ya aisladas, no hay forma, sobre todo porque ya hay, si se quiere, un intercambio de orden comercial permanente con esas comunidades y que ya no es como antes, que solamente viven de la caza, sino de otras actividades, ¿no? Yo le agradezco mucho por su participación. Las recomendaciones más importantes, que el Ministerio de Ambiente
pueda rápidamente emitir la declaratoria de emergencia para la mitigación, para la superación y pueda resarcirse en gran parte todo el daño causado, ¿no? Muy bien, le agradezco mucho por su participación. Ha sido el doctor José Gutiérrez, él es defensor del pueblo. Esta es nuestra información desde la capital peruana. Andy, contigo en estudios. Gracias, compañero. Una buena tarde para ti y para nuestro invitado.